Muy buenos días, muy buenas tardes, estimado. Este otro video explicativo referido a los contenidos que corresponden a la unidad de número uno de Historia Universal. En este caso nos abocaríamos a abordar la Edad Media, ¿ya? La Edad Media es una época que está comprendida entre los siglos V y XV, o sea, de los años 400 después de Cristo hasta el 1400 después de Cristo. En esos ciclos nos estamos moviendo. Bien, tradicionalmente para su estudio la Edad Media se divide en dos grandes áreas. La primera es la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que va del siglo X al siglo XV. Bien, cada una de ellas tiene sus características particulares. En la Alta Edad Media, el primer punto de interés o fenómeno de interés es la emergencia, el surgimiento del Islam. El Islam es una religión que hasta el día de hoy existe, es una de las religiones más populares del mundo. Como características principales tienes que son monoteístas, quiere decir que creen en un solo Dios, que es Alá. Al igual que el cristianismo, el Dios del Islam es un Dios de amor, ¿ok? De hecho, su mandamiento fundamental es prácticamente idéntico, que es el ámense los unos a los otros. Bien, es una religión abrahámica, eso que quiere decir que desciende del judaísmo. En el fondo, son primos o primos lejanos entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿ok? De hecho, para los musulmanes, Jesucristo, Jesús, es un profeta. De hecho, dentro de las visiones que tuvo Mahoma, quien fuera el fundador del Islam, el primer profeta que tuvo el Islam, se le aparecen los arcángeles y lo llevan a Jerusalén. Bien, eso es lo que cuenta el relato. ¿Okay? Y es una religión histórica, porque tiene un sustento en la historia. Mahoma existió realmente, fue un personaje real. Él era un comerciante que trabajaba en la zona de la península arábica, hoy en día Arabia Saudita, Kuwait, Yemen, en ese sector, y él tiene unas visiones, unas revelaciones divinas que le dicen, vas a ser el profeta que va a expandir mi religión. Bien, y Alá toma esta tarea y comienza a expandir el Islam por la península arábica en un primer momento y posteriormente expandiéndose territorialmente por lo que es el norte de África, Oriente Próximo, logrando llegar inclusive hasta España. Bien, eso es para el año 711 después de Cristo, cuando los musulmanes derrotan definitivamente a los visigodos y se hacen con gran parte de la península ibérica, la península española, que también comparte con Portugal. Eh, ¿Por qué es importante? Porque en el fondo hay un fuerte legado cultural, histórico que nos deja el Islam. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas que nosotros ocupamos hoy en día, la numeración que ocupamos hoy en día es numeración árabe. De hecho, ellos nos incluyeron el uso del cero. Bien, palabras, todas las palabras que llevan H intermedia tienden a tener un origen árabe. Almohada, por ejemplo. ¿Ya? Un desarrollo en arquitectura, en medicina, que fue fundamental para la sobrevivencia y el desarrollo de la civilización occidental. A nivel de tecnología, los árabes desarrollaron las carabelas, por ejemplo, o los pueblos musulmanes, que fueron naves ocupadas posteriormente en las exploraciones oceánicas que llevaron a cabo Portugal y España. ¿Ya? Entonces, no deja de ser interesante conocer el legado de este pueblo, que por lo general está fuertemente marcado por un imaginario de violento, machista, bárbaros, ¿ok? Pero también tienen esa contraparte de un rico desarrollo cultural e intelectual que nos dejaron. Bien, en un segundo elemento, en un segundo lugar, vamos a tocar lo que es la sociedad feudal. La sociedad feudal es la sociedad que se conforma en esta Europa medieval. ¿Qué se caracteriza? Porque hay una relación de vasallaje. ¿Qué significa eso? De servidumbre, donde hay un señor y un siervo que eh, se somete a la voluntad de este señor a cambio de que le dé un trozo de tierra para vivir y vivir bajo su protección. ¿Ya? En el fondo es una relación recíproca de dar y recibir. El señor recibe impuestos, recibe mano de obra, pero a cambio tiene que entregar protección y seguridad a este siervo, a esta persona común. Eh, la sociedad medieval, en forma muy sintética, se dividía en tres grupos: los oradores, los luchadores
y los trabajadores, que en latín era oratores, velatores, laboratores. En los oratores u oradores son todo aquel grupo religioso, obispos, cardenales, el mismo papa, sacerdotes, ¿ya? Todos aquellos que tenían su vida consagrada a la iglesia, los monjes, un grupo. Su función era, en teoría, orar, en el fondo preocuparse de este aspecto espiritual, dar apoyo espiritual, eh, como sacerdote, como monje, preservar el conocimiento, tenían funciones. Los veladores o luchadores son los guerreros, son aquellos encargados de proteger eh, los territorios del Señor. Aquí entran los soldados, los generales. Hay que tener claro que, evidentemente, que los generales, los altos cargos militares eran miembros de la nobleza, ¿ya? No iba a ser un soldado raso, un noble, sino que la gente sin título de nobleza, la gente común y corriente, lo que llamaban el vulgo, el común, era aquel que cumplía este rol de soldado, ¿ya? Y los trabajadores o laboradores es el común de la gente que vivía de su trabajo diario, como podía ser el orfebre, el artesano, el que se dedicaba a producir ropa, el agricultor, el ganadero, etc. ¿Ya? Dentro de esta sociedad que estaba con oradores, veladores y laboradores, hay que entender que hay grupos que son privilegiados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pagaban menos impuestos, tenían ciertos beneficios en comparación al resto de la población, donde estaban los oradores y veladores, mientras que los laboradores son los no privilegiados. En el fondo, la gente común y corriente no se veía privilegiada de los beneficios que podrían llegar. Si ustedes se dan cuenta, quizá cambiando los nombres se asemeja bastante a una sociedad actual, donde hay un pequeño grupo que tiene privilegios y una gran masa de gente que no tiene ningún privilegio. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la universidad. eh, por ejemplo, no es lo mismo que vaya un alto empresario a un tribunal de justicia y pueda llegar a una salida alternativa pagando una multa que un ciudadano común y corriente que tiene que pagar con cárcel. Esas distinciones, esas diferenciaciones son aquellas que marcan un grupo privilegiado de un grupo no privilegiado. ¿Y qué nos permite ver eso? Que en el fondo, a pesar de que han pasado cientos o más de 1000 años, hay cosas que siguen siendo igual. Bien, como tercer elemento aparece el cristianismo, muchachos. El cristianismo es una religión monoteísta que surge desde el judaísmo, ya es una escisión, una separación del judaísmo que tiene características particulares. Es monoteísta, cree solamente en un Dios de amor, que dice que todos somos iguales y que debemos amarnos los unos a los otros. Eso ya lo habíamos hablado un poquito en lo que es el mundo romano, en la parte del imperio. Aquí, ¿qué tiene de importante el cristianismo para el mundo medieval? Es el unificador del mundo medieval. Es aquel elemento que entrega unidad a pueblos heterogéneos con distintos lenguajes, con distintas costumbres, con distintos modos de vida, pero que tienen como elemento común la religiosidad, por lo cual se unen dentro de lo que es una Europa cristiana, lo que llamaban en esa época la Christianitas, la Europa cristiana, que tenía a la cabeza un papa, por lo tanto era una figura de poder asombrosa, era la figura más importante en cuanto al poder que podía llegar a tener, debido a que manejaba a todos aquellos pueblos cristianos. Si el Papa decidía excomulgar o sacar de la religión católica, era en el fondo una afrenta, un deshonor y perdías una serie de privilegios y credibilidad frente a otros. Esto llevó a que a lo largo del mundo medieval existieran disputas o enfrentamientos entre algunos reinos o imperios con la figura del Papa, debido a que la lucha estaba de quién tenía más poder, quién era más poderoso. ¿Ya? Es por eso que es importante también este elemento de la religión cristiana. De hecho, vieron conflictos entre el Sacro Emperador, que lo vamos a ver un poquito más adelante quizá, y el Papa,
por ver quién nombraba a los cardenales, quién nombraba a los altos cargos religiosos. Si el Papa nombraba un cardenal, ese territorio o esa porción de terreno era del Papa o era del rey, y ahí había una serie de conflictos que surgieron. Y también debemos nombrar acá el desarrollo de las órdenes monacales. ¿Ya? Los monacatos, donde viven los monjes, que son personas que se alejan del mundo exterior con la finalidad de buscar encontrar a Dios y comunicarse con este, también se dedicaron a generar y reproducir el conocimiento clásico. Una de sus principales funciones fue la de transcribir textos antiguos, textos que estaban en latín, textos de filósofos griegos, de pensadores romanos. Todo ese conocimiento y que se pudo haber perdido en la Edad Media, lo mantuvieron vivos las órdenes monacales. Y es por eso que son un elemento de mucha importancia para la cristiandad y para Europa en general. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar de las migraciones bárbaras. Y vamos a detener el video en esta parte para, en una segunda etapa, abordar lo que es la Baja Edad Media. Bien, en el caso de las migraciones bárbaras, son aquellos pueblos germánicos que comenzaron a llegar desde la época del Imperio Romano hacia adelante. Existen diversas oleadas de migraciones bárbaras, no es una, sino que se van dando en forma parcelada entre 500, 600 años de historia. Bien, quizá la más importante es la primera, donde aparecen pueblos como los visigodos y los francos. Los visigodos, en resumidas cuentas, se ubicaron en lo que hoy en día es España y desarrollaron un reino visigodo, que era el reino de Toledo. Ya posteriormente se llamó el reino de Tolosa, y cuando se movieron un poquito hacia el norte de la zona de Francia, y fueron, podríamos decir, proto-españoles, los previos al desarrollo de este pueblo español como tal. ¿Ya? Y también los francos. Y en el caso de los francos, su nombre lo dice, son los originarios de Francia y también de parte de Alemania. Dentro de los francos existían dinastías como la Merovingia y la Carolingia. En la Carolingia aparece la figura de Carlomagno, que fuera el emperador de los francos y lograra detener el avance de los musulmanes, ayudara a contener el avance de los musulmanes por Europa. ¿Ya? Carlomagno tuvo un desarrollo gigantesco en lo que es estructura administrativa, el desarrollo de la educación, en la expansión de la cultura de los francos por las zonas circundantes, o sea, lo que es Francia y Alemania. Bien, después viene una segunda oleada de migraciones bárbaras donde aparecen pueblos como los húngaros, los magiares, que se ubican hoy en día en la Europa central. Y la tercera oleada de migraciones bárbaras está marcada por los normandos, que son un pueblo de origen germánico, descendientes de los vikingos, que se fueron asentando en distintos lugares de Europa, como el norte de Francia y el sur de Italia. Bien, pero en el fondo, ¿qué quiero que se quede claro con esta idea de las migraciones? Que es en este punto donde comienzan a tomar forma las fronteras de Europa. Comienzan a surgir los estados y reinos que darían forma a los países europeos actuales. Por ejemplo, los magiares con Hungría, los francos con Francia y parte de Alemania, los eslavos, que son otra oleada de la tercera etapa, que se ubican en esta Croacia, Serbia y también en las zonas de Bielorrusia, Letonia, Lituania, países que son descendientes de los eslavos. Bien, eso sería en una primera etapa, chiquillos. Lo importante es que sean constantes y que trabajen en forma sistemática, vayan pasando estos sus cuadernos, las actividades que se les mandan realicen las chiquillas, y a continuación vendría la siguiente parte del video, que se refiere principalmente a lo que es la Baja Edad Media. Un saludo, que estén muy bien, cuídense.